Javier Gutiérrez, Miquis Parové, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Oye, estar en la radio en este momento casi os tiene que hacer sentir como en casa, porque la inmersión en ese mundo de estudios ha sido brutal, ¿no, chicos? Pero sin mandar tanto, ¿no? Sin el mismo poder. Claro. Bueno, yo os puedo asegurar que no mando tanto en mi programa, que es un modesto rincón, como vosotros en vuestros programas. Eso dices ahora, habría que preguntarle a la gente que trabaja contigo. Eso también es verdad. Sí, habría que preguntarles y desde aquí les pido que no tuiteen. Muchas gracias a todos. Bueno, Reyes de la Noche, una serie que llega a Movistar Plus, que antes de empezar ya nos ataca con una carátula que dice: todo lo que vais a ver no es nada que se parezca a la realidad. Pero bueno, dejando a un lado a los abogados de Movistar Plus, que estarán muy ocupados estos días, ¿cuántos habéis inspirado en lo que realmente ocurrió en la Guerra de las Ondas? ¿Cuánto ha habido de inspiración real y cuánto ha habido de invención y de ficción aquí? Venga. Bueno, eso tendrías que preguntárselo a los creadores, que son los que han parido la idea y han escrito genialmente los guiones. Nosotros nos hemos ceñido a recrear esos dos personajes maravillosos, por otro lado, J. Montes y Paco el Cóndor, y obviamente yo no voy a negar la mayor y que hay cierta inspiración por parte de mi trabajo en José María García, ¿no? Y he bebido mucho de algún libro, Buenas noches y saludos cordiales, que hay acerca de una biografía no autorizada, más que biografía, una época de su trabajo, ¿no? Y luego había cierto perfume o cierto aroma que a mí me apetecía representar o encarnar, porque iba a estar sí o sí en el imaginario de la sociedad española o de los espectadores que se acercasen a ver la serie, y sería, yo creo que no sé, muy torpe no haberlo hecho desde ahí. Dicho esto, no es una caricatura, no es una imitación, solo hay cierto aroma nada más, por mi parte, porque he bebido de otras fuentes y he elegido otros referentes para construir el personaje de Paco el Cóndor. Sí, en todo momento, tanto Adolfo como Cristóbal insisten mucho, con toda la razón del mundo, que no estamos contando la vida de nadie, porque también eso habría tenido sus limitaciones. Aquí hemos partido de una rivalidad que existió en su día, obviamente, para inspirarnos para contar unas historias de dos personajes, de tres, obviamente, porque está el personaje de Ichazo maravilloso, que es una batalla de egos muy, muy gorda y que de alguna manera nosotros contextualizamos en ese periodo. Pero igual que Javi, también me empapé de leerme, yo también, sin ir más lejos, me leí también los Silencios del Larguero, de la edición del 95, de La Morena, y el último recopilatorio de las otras ediciones. Pero me servía mucho, sobre todo, para aproximarme a... Hay algo de lo mediático y de lo visible en el trabajo de esta gente en prime time, con una audiencia brutal de gente, de oyentes que están al otro lado. Pero ¿qué pasa después, no? A mí me gustaba indagar un poco en las sensaciones de cuando cogen el coche y se vuelven a su casa, cuando reflexionan sobre qué están haciendo en el estudio, y era solo para empaparme, porque en realidad ya en los propios guiones habíamos hablado muchísimo de esto con Adolfo y Cristóbal. También ellos decían que a veces la frustración que sentimos cuando no nos cogen un proyecto, o la frustración que tú tienes como actor cuando te rechazan en un proyecto que te apetecía muchísimo, etcétera, Sí, etcétera. sí. Las sensaciones son muy universales y eso es lo que pretendíamos contar. Cuando me refería antes a la inmersión, es que se os ve incluso practicar nuestros gestos de la radio, el gesto que hacemos con los dedos para abrir el micrófono, bajar las músicas. ¿Todo esto os ha supuesto una inmersión en el mundo de la radio o no habéis pisado un estudio salvo para las entrevistas? ¿Sabes qué pasa? Que a mí me llama mucho la atención cuando la gente dice: coño, un actor, has interpretado a un cocinero y sabes hacer un sofrito. A ver, es decir, para acercarse, aproximarse a la verdad, uno tiene que documentarse, indagar, preguntar, investigar, y si eres honesto con tu trabajo, con tu oficio, pues tienes que acercarte lo más posible. Y sería muy, no sé, muy mentiroso por nuestra parte meternos en una pecera, en un estudio, y no saber ciertos códigos o un lenguaje que alguien que maneje esos códigos o ese lenguaje en el mundo de la radio diría: estos no tienen ni puñetera idea cómo van a hacer a dos astros de la radio de aquella época, ¿no? En ese sentido, creo que ha habido un trabajo de investigación y más allá de la encarnación y de la imaginación que cada uno puede aportar
para vestir a su personaje, hay ciertas cosas que tenemos que hacer que tienen que ser de verdad, y para eso hemos tenido a un periodista que nos ayudó bastante en ese sentido. Es muy divertido también, por la parte que nos tocaba saber ese código, ¿no?, entre técnico y locutor. Pues eso, saber qué figuras están en la pecera, qué figuras están en la cabina, etcétera, etcétera, que siempre está el productor y está el técnico, y como que esos son los dos apoyos principales. Es muy suculento para nosotros también meternos ahí conociendo ese código y ese lenguaje, y sin ser esclavos de eso permanentemente. Quiero decir, por encima de todo sabíamos que lo importante era la historia y teníamos que contarla bien. Ahora quizá entendéis algo que nos pasa a los periodistas, y es que cuando os preguntamos a los actores si preferís el cine o el teatro, decís que queréis una combinación, pero la radio, ¿no creéis que es un poco el teatro de los periodistas? El medio en el que estamos muy cerca de la gente, que le hablamos al oído, ¿no? A mí la radio me parece magia pura. Sí. Es más, yo como actor, cuando voy a promocionar un trabajo, me parece mucho más cercano, me parece mucho más auténtico el mundo de la radio, en la que uno está incluso con las luces tenues y hay una especie de charla mucho más íntima, mucho más cálida, que no en un plato de televisión donde las luces te abruman y estás deseando irte en la mayoría de los casos. Y bueno, y vosotros tenéis un trabajo que de eso hemos hablado hoy, ¿no? Del rigor y la responsabilidad que tiene un comunicador delante del micro, igual que un actor delante de una cámara, ¿no? Y es gloria bendita trabajar delante de un micrófono, igual que nosotros vivimos apasionadamente o hacemos un trabajo apasionado delante de las cámaras. También están los riesgos que se ven en la serie de confundir la información con el show, ¿no? Con el espectáculo, que está muy a la orden del día. Miki. Está. Yo creo que más al orden del día, ahí no sé si meterme mucho, pero es verdad que estamos en una era de también colocar el foco en digamos, aquello que llama la atención y convertirlo en noticia muchas veces. En este caso, en la época que nosotros defendemos, había una batalla constante para tratar de dar con la noticia, no de intentar hinchar, o sea, de dar con ella y de bloquear al otro para que no llegara a eso. Sí. Nosotros contamos cosas en la serie que son prácticas totalmente reales que pasaron en su época, que cuando mandaban al reportero o a la reportera de turno que llegase a casa del futbolista, cogiera el teléfono 3 horas antes y lo descolgara para que el otro no llamara y se lo encontrara ahí comunicando todo el rato, ¿no? Apoderarse de los invitados, este tipo de prácticas que a día de hoy no tienen sentido, porque sería imposible bloquear a alguien a ese nivel, pero que llaman mucho la atención, realmente. Es muy interesante. Bueno, pues Reyes de la Noche llega a Movistar Plus. Hemos charlado con Miki Sparvé, con Javier Gutiérrez. Gracias a los dos y suerte con este estreno. Muchas gracias a ti. Chao.